Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al primer Seminario Internacional sobre E-Justicia, que es organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, en colaboración con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Le damos las gracias a todos por su participación, por su asistencia y especialmente a quienes van a inaugurar este seminario. En primer lugar, va a inaugurar este seminario don Sergio Muñoz, quien es ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, y posteriormente Cristian Riego, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. En primer lugar, vamos a dar un poco la biografía del ministro Muñoz, quien comenzó su carrera judicial el 29 de enero de 1982, como oficial segundo del tercer juzgado del crimen de Valparaíso, y luego, en diciembre de 1989, asume como relator titular de la Corte de Apelaciones de San Miguel, cargo que ocupó hasta el año 1994. Luego fue juez titular del 12º Juzgado del Crimen de Santiago y desde marzo de 1996, relator titular de la Corte Suprema. El 19 de diciembre de 1998 asume como ministro titular de la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que ejerce hasta octubre del 2005, cuando asume como ministro de la Corte Suprema. Además, el ministro Sergio Muñoz ha publicado artículos en la Revista de los Jueces, en la Gaceta Jurídica, en la Revista Asociación de Abogados de Chile, entre otros. Damos entonces la palabra al ministro para la inauguración. Muchas gracias. Agradezco en primera instancia la invitación y la oportunidad que se da que podamos exponer cuál es nuestra política respecto de la incorporación de las tecnologías de la comunicación y la información en la administración de justicia. Y por eso mis palabras estarán referidas a la incorporación de esta al sistema de justicia. Con el objeto de precisar la nueva estructura a la que corresponde aplicar las tecnologías de la comunicación y de la información, resulta indispensable reflejar en unas breves palabras el modelo organizacional que se ha desarrollado respecto de la justicia en Chile, ya desde hace bastantes años. En primer lugar, nos sirve para esto un poco acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que señala que sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Está aludiendo a la noción de sistema jurídico. Posteriormente se referirá al sistema mecánico, al sistema biológico e incluso al sistema operativo que todos conocemos, indicando que es un programa o conjunto de programas que efectúan la gestión de los procesos básicos en un sistema informático y permite la normal ejecución del resto de las operaciones. Expresa algunas nociones asociadas como sistemático, sistematizar, sistémico, todo lo que está aludiendo a un conjunto entrelazado de operaciones que tienden a efectuar una labor desarrollada para un mismo fin. De todos estos conceptos se pueden extraer las primeras ideas a las cuales debe responder toda línea de desarrollo en la estructura organizacional moderna. Es así como nosotros nos podemos enfrentar a determinar cuál es el aspecto o núcleo fundamental en una estructura organizacional moderna, y desde mi punto de vista no hay nada nuevo en el horizonte, y es así como nos enfrentamos a lo que es la teoría de conjunto desarrollada en las matemáticas desde hace ya miles de años. Y así nos enfrentamos a la teoría de conjunto y a la unión de los elementos, a la reunión con una finalidad común y que tiene distintas y variadas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Sentido de pertenencia, desarrollar subconjuntos, diferencia simétrica, producto cartesiano, asociatividad, conmutatividad, distributividad, elemento neutro, elemento absorbente, etc. En el derecho el interés común surge para explicar que hay fines que el individuo no puede alcanzar por sí solo,
que en el logro de tales objetivos las personas no son simples uniones mecánicas, sino que están dotadas de un sentido o propósito que les diferencia a estas uniones de los individuos específicamente considerados. Pero lo que tiene de valioso toda esta teoría, que cuando se entrelazan entre sí, adquieren un sentido distinto y un sentido de pertenencia que les motiva en la unión y explica por parámetros políticos o de gobierno lo que deben alcanzar. Surge en el derecho y en la teoría de la administración moderna lo que se denomina institución, que está referida a la organización de personas para obtener la concreción de una idea, fin, meta u objetivo, estableciendo una estructura con órganos de poder organizados, regidos por principios, reglas y procedimientos predeterminados, que se encuentran ligados por labores de gobierno, administración, ejecución y control. Los elementos más importantes a considerar en esta tarea son las personas y las obras a emprender. Se señala que no se debe confundir la idea directriz de la institución, que generalmente la caracteriza y constituye su objetivo, con la función, puesto que la sobrepasa. En segundo plano encontramos la estructura y la mística social. Pero la organización, el orden, pasan a tener un factor determinante, puesto que en ella deben conjugarse diferentes aspectos, como la forma en que deben los estamentos relacionarse para adoptar las determinaciones. Las adecuadas realizaciones o enlazamiento entre los elementos que integran el conjunto determinan múltiples consecuencias, las que se reflejarán fundamentalmente en el logro de los objetivos predeterminados y comunes en que todos se encuentran llamados a contribuir y participar. Se pretende entregar un servicio o prestación de excelencia, afrontando de manera adecuada el crecimiento constante de la carga de trabajo. Surge así la primera prioridad a desarrollar sobre la base de estos presupuestos, que es el crecimiento con calidad de servicio. Para el logro de lo anterior es necesario producir modificaciones permanentes, las cuales podrán estar relacionadas con los distintos ámbitos de la organización: administración, infraestructura, personal, procedimiento. Tenemos ahora como elementos fundamentales a considerar en toda organización el servicio que presta, el crecimiento de la demanda, la calidad con que se efectúa la prestación y el necesario cambio que debe introducirse para asegurar el ajuste a la nueva realidad. Surge así un nuevo paradigma. De una organización rígida y estática, ahora nos enfrentamos al desafío de dar continuidad a una estructura que debe estar en permanente cambio. Ya no es puerto de seguro diseñar una determinada estructura física y de personal para prestar un servicio, establecer procedimientos por los cuales se ceñirán esto y los usuarios de manera permanente, entendiendo con ella concluida nuestra tarea organizacional. Hoy nos enfrentamos a un nuevo escenario: desarrollar una organización dinámica que asuma la movilidad y el cambio de manera consustancial a su perfeccionamiento, que se incorpore dentro de la operatoria normal y ordinaria de la institución. Generar vías para adquirir nuevos conocimientos, establecer canales de difusión y aprendizaje, establecer mecanismos de medición, control, mejora continua, incorporar nuevas prácticas, proyectos pilotos, en definitiva asumir nuevos desafíos y requerimientos, son aspectos que se han integrado de manera permanente al quehacer organizacional. De una estructura estable y rígida nos trasladamos a una organización que se encuentra en constante transformación. No se trata de asumir el cambio, incorporar mejoras y generar una nueva estructura. Eso no es lo que debemos lograr. Es posicionarse en una dinámica organizacional en permanente evolución por medio de una persistente innovación, puesto que ya no es posible mantenerse estático, como tampoco incorporar grandes transformaciones en bloque. Resulta indispensable implementar de manera permanente pequeños y continuos cambios. Esta es la forma de entender las organizaciones y esta forma de entenderla no es ajena al servicio de la justicia. Teniendo en consideración que todas estas labores
no son espontáneas, surge la planificación estratégica de la organización, la cual precisará el servicio que debemos prestar, sus valores y aspiraciones. Con este marco conceptual nos dirigimos a estructurar las estrategias para alcanzar estos retos. El presupuesto deberá considerar distintos parámetros de los que hasta ahora ha utilizado. La forma de medir la eficiencia es la rentabilidad en la inversión privada, que en el sector público estará referida a la rentabilidad social, que se constituye en la satisfacción efectiva de las necesidades de los usuarios, así como por el logro de resultados, los que no solamente se dan respecto del producto final, sino que también en la gestión y en la calidad integral de la prestación del servicio, que se constata por una medición profesional del desempeño. Nos enfrentamos a un nuevo reto, la rentabilidad social de la inversión. Esta realidad nos impone asumir un nuevo modelo de gestión, planificado con un control eficiente de su ejecución, tanto en su oportunidad, mérito y conveniencia, no únicamente en un aspecto contable. Este mismo escenario nos obliga a implementar nuevos controles preventivos, represivos y, lo más importante, de logro de objetivos, porque en ello está la eficacia. Mediante una constante valoración que no solamente en lo económico o patrimonial, sino que también en la utilización de los recursos materiales ya existentes, su mantenimiento y y la generación de condiciones de seguridad, tanto para los que desarrollan la función como para los sistemas que se emplean. Tablero de control de metas, sistema de costo, evaluación objetiva de resultados, establecimiento de indicadores cuantitativos y cualitativos, individuales, locales, nacionales, son realidades que están aquí ahora y llegaron para quedarse en el desarrollo de nuestra función. Los asumimos institucionalmente y también proporcionamos antecedentes a la población para que ellos efectúen su propia evaluación pública. Se podrá percibir que nos encontramos ante un sistema de administración de justicia, en que todas y cada una de las determinaciones que se adopten deben planificarse y coordinarse, pues sus precisiones exceden su ámbito particular. Todos estos elementos corresponde tenerlos en consideración respecto de la justicia en general y del Poder Judicial en particular. Este estado de cosas es el que ahora debe considerarse al plantearse la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en la justicia. No podemos hablar respecto de las TIC de manera aislada. Su valoración ya no es individual, responde a un conjunto de variables. El objetivo fundamental ya no es introducir las TIC, es ver la manera en que éstas contribuyen en mejor forma a la consecución de las aspiraciones institucionales, respetando los valores asumidos por la organización. Las TIC se constituyen en una herramienta destinada a obtener una más eficiente y efectiva administración de justicia. En la teoría del Estado moderno se plantea que el control más adecuado de sus poderes es el que conjuga los pesos y contrapesos, en que debe propenderse a una ecuación, puesto que no es posible asumir la idea de robustecer a una institución en desmedro de las otras. Es así que todos los aspectos a los que nos hemos referido con anterioridad han de ser considerados a la hora de decidir sobre la incorporación de las TIC a los órganos de la Administración de Justicia. Pero además, siempre en estas determinaciones han de tenerse presentes parámetros de inclusión para no dejar a ninguna persona sin la posibilidad de acceder a los sistemas, puesto que ello importa aumentar aún más la brecha digital en relación a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Considerar la carencia de recursos económicos, dificultades culturales, físicas u otras, debe ocupar un lugar preponderante en la adopción de las nuevas y mejores herramientas tecnológicas. Compatibilizar el desarrollo con inclusión social legitimará en mayor medida el trabajo especializado de los nuevos componentes tecnológicos en los sistemas judiciales. Desde un punto de vista político, corresponde siempre plantearse que la incorporación de las TIC debe ser bidireccional, dar una mayor cabida a las nuevas herramientas que nos proporcionan los adelantos tecnológicos, computacionales e informáticos y, al mismo tiempo,
Utilizar estos mismos adelantos para posibilitar que el ciudadano común tenga el mayor acceso que sea posible entregarle. Si se desea marcar un acento, debe ser en este último aspecto, pues otorga legitimidad social a las innovaciones, posibilitando en mayor medida el mismo control social de la población en el ejercicio de la función jurisdiccional. Las TIC deben contribuir a obtener una calidad de excelencia en la administración de justicia, por cuanto nos debemos, en primer término, a las personas, a todas las personas, usuarios y funcionarios. Son ellos los destinatarios de las mejoras, y en ellos se debe pensar al incorporar las nuevas herramientas. La Administración de Justicia ya no carece de medios materiales, ha asumido los desafíos de una gestión profesional, ha perdido el miedo a incorporar nuevas herramientas de gestión, administración y control, como al mismo tiempo a innovar en su estructura organizacional. Cuenta con medios materiales y humanos que le permiten incorporar las TIC para proporcionar un sistema judicial de excelencia. Ese es nuestro reto. En este sentido, hay que establecer las áreas de desarrollo en que se pueden impulsar las TIC, en lo cual no se debe perder de vista la distinción indispensable entre funciones jurisdiccionales y administrativas. Pero surge así la planificación, que es determinar los objetivos y prioridades por medio de una planificación integral y sectorial. Esta marca la hoja de ruta del accionar de la institución. En tales objetivos y prioridades se concentrarán los mayores esfuerzos, entre ellos los económicos, para concretar las aspiraciones institucionales mediante la incorporación de herramientas más eficaces que nos puedan entregar las TIC. Y aquí debemos tener en cuenta diferentes aspectos. Los usuarios. Mejorar la atención al usuario es una de las mayores prioridades, la que se inicia con el adecuado acceso a la justicia, mediante vías expeditas e informadas, con las cuales resulta adecuado impulsar las nuevas herramientas tecnológicas compatibles con procedimientos desformalizados. El procedimiento del trabajo a distancia, por medio de los call centers de informaciones, centros de notificaciones, centros de cumplimiento, establecer certificaciones a distancia, copias autorizadas que todavía se requieren, compulsa, centros de fotocopiado, entre otras iniciativas, se ha considerado e implementado en el trabajo del Poder Judicial chileno. Entregar en un plazo razonable la respuesta judicial se constituye en un desafío relevante, puesto que es una prioridad superar la mora judicial o, en caso que no exista, prevenir que ésta se produzca. Es indispensable lograr claridad en las decisiones jurisdiccionales, comprensible para los ciudadanos y accesibles desde un primer momento a su contenido. La rentabilidad social es un aspecto a considerar, puesto que la incorporación de las TIC no debe tenerse siempre en cuenta mejoras de productividad, sino que va en otros sentidos también para la comprensión social de nuestra labor. Transparencia, rendición de cuentas e integridad son temas que corresponde atender con la mayor y mejor tecnología que sea posible disponer, puesto que en el conocimiento que se tiene de la Administración de Justicia, en buena parte, se consigue por la difusión y la comunicación asumida al dar cumplimiento a estos imperativos. Otros temas a considerar es el respeto de los derechos de las personas ante la justicia, como también la entrega de capacitación a los usuarios en la utilización de las nuevas tecnologías. Jueces y funcionarios. Voy a hacer una breve enunciación para no dilatar la exposición. La noción fundamental es la entrega de herramientas tecnológicas, de tecnología y gestiones adecuadas que faciliten el trabajo de empleados y jueces, capacitar permanentemente y de forma continua, dar soporte y permita la utilización expedita de las tecnologías, apoyar el trabajo de los jueces, entregar servicios comunes, medir la justicia, dar mecanismos nuevos de control, agilizar la gestión y la administración, tramitación electrónica de causas, participación, efectiva comunicación en las determinaciones con mayor importancia, difundir interna y externamente las determinaciones, la utilización de internet, intranet, foros, seminarios, cursos a distancia, centro documental, biblioteca virtual o electrónica, canal judicial
publicaciones periódicas, tanto de papel como por medios electrónicos. Todo ello nos permite posesionarnos en un poder judicial moderno. La interoperabilidad que conjugue las labores de todos los operadores de la justicia es hoy una tarea indispensable. Y aquí se ha tenido en cuenta la creación de una plataforma computacional con seguridad en la información, interconexión interna y externa con otras instituciones asociadas, mejorar la oficina judicial, digitalización de la información, asistencia en la obtención de la información, coordinación con otras instituciones y autoridades, automatización de la gestión judicial, desarrollo de un sistema o un sistema unitario es nuestra prioridad. De todo lo anterior, debe garantizarse, o en toda esta tarea debe garantizarse siempre el efectivo derecho de las personas ante la justicia. El mayor problema que se enfrentará es la proliferación de datos e información, puesto que el desconocimiento no solo se produce por la ausencia de antecedentes, sino que también debido al hecho de no tener las destrezas necesarias para aprovechar y manejar los elementos de juicio que se nos entregan. Se genera una mayor brecha entre las personas que entienden y manejan la realidad y quienes se alejan y no tienen acceso a estas nuevas herramientas, por lo que la transparencia activa corresponde que se encargue de capacitar al usuario y que éste adquiera las destrezas en la obtención de los antecedentes que él requiere. La información debe estar dotada de un adecuado análisis, expresando la forma como ésta se desarrolló, permitiendo que quien consulta pueda descomponer tales antecedentes. De la misma forma, la publicidad de los antecedentes requiere extremar los cuidados para no afectar a las personas que acceden a la justicia, puesto que la utilización de un sistema de registro de fácil consulta puede llegar a generar efectos perversos de evitar recurrir a quien debe ampararnos, puesto que al hacerlo se tendrá conocimiento por todas las personas que lo estamos haciendo. Es posible que un trabajador se reste a accionar expresando que sus potenciales empleadores, porque carece de trabajo, tendrá conocimiento de la demanda que ha entablado en contra de su antiguo empleador. Del mismo modo, la entidad financiera podrá tener conocimiento de los litigios en que una persona es parte. Resulta indispensable implementar un sistema que evite lo que en Chile denominamos DICOM judicial. En un trabajo elaborado en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, ha sido posible tabular algunos datos de interés respecto de las TIC en las áreas de transparencia, rendición de cuentas e integridad, parte de las cuales comparto con ustedes, que serían recomendaciones que podrían adoptarse el próximo año respecto de los poderes judiciales de Iberoamérica. Primero, respecto de la transparencia, los países iberoamericanos deben materializar y promover acciones de transparencia activa, pasiva, interna y externa, predominantemente a través de los medios tecnológicos disponibles, comprendiendo la información relevante del funcionamiento del sistema judicial y de sus integrantes de manera oportuna y constantemente actualizada. Segundo, se promoverán acciones destinadas a utilizar la tramitación electrónica, informática o digital de los juicios, sustituyendo en forma paulatina el uso de los soportes físicos. Tercero, se promoverá el establecimiento de oficinas de información y atención ciudadana, dotada del personal necesario y acceso presencial, telefónico o informático, y con un protocolo de comunicación a disposición del usuario. Las páginas web institucionales deberán, entre otros aspectos, contener la mayor cantidad posible de información relativa a los diferentes procedimientos existentes, la tramitación de juicios, audiencias públicas y sus resultados, evaluación de desempeño, asuntos ingresados, resueltos y pendientes en cada periodo y órgano, como su duración, inspecciones realizadas en las diversas sedes, ejecución presupuestaria, etc., tomando en cuenta para todo ello las limitaciones recogidas en los respectivos ordenamientos jurídicos.
en la oralidad y publicidad de los actos procesales. Estos estarán al servicio de la transparencia. Se recomienda el registro audiovisual de todos los actos procesales de naturaleza oral. Este registro se llevará a cabo en soportes digitales y en formatos de uso común, tratando de evitar aquellos cuya conversión sea excesivamente laboriosa o difícil. Políticas de atención a los usuarios. Los poderes judiciales darán a conocer sus acciones en el área de atención al usuario y los resultados de las mismas, que contemplen la publicidad de las estadísticas de este servicio, sus indicadores y el grado de satisfacción de los usuarios tras la tramitación de las quejas, reclamos y sugerencias, dando cuenta de las acciones institucionales emprendidas para la mejora del servicio. Rendición de cuentas. Primero, la Administración de Justicia debe llevar un control permanente sobre la ejecución de su presupuesto realizado en forma periódica por medio de auditorías, tanto internas como externas, y publicar los resultados por los medios disponibles. Es necesario que la Administración de Justicia cuente con un sistema de control que supervigile el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos administrativos que rigen su funcionamiento. Tercero, la Administración de Justicia debe contar con un sistema especial de control o evaluación del desempeño de la gestión jurisdiccional que permita medir el rendimiento de los distintos despachos judiciales en forma continua a los efectos de brindar información confiable sobre aspectos como número de causas ingresadas, causas en trámite, causas terminadas, duración de los procesos y forma de determinación, sentencias, conciliación u otros, cumplimiento de los plazos legales, entre otros aspectos. Cuarto, se considera conveniente implementar una herramienta digital o en soporte físico que permita al usuario cuestionar la prestación del servicio judicial y que permita una respuesta oportuna. Estas reflexiones están destinadas a impulsar el debate, que les sean útiles para contextualizar la implementación, en lo que espero, de la incorporación de las TIC y que en su desarrollo no puede perderse de vista que tienen por objeto directa o indirectamente conseguir de mejor manera el cumplimiento de la función jurisdiccional, teniendo presente siempre que nuestro norte son las personas y el servicio a ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Junto con agradecer las palabras del señor ministro, a continuación damos la palabra a don Cristian Riego, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Muchas gracias. ¿Se escucha? Al revés. Ahí sí, gracias. Primero que nada, agradecerles la asistencia. Este es un tema que no está entre los que más comúnmente se tratan al interior del mundo judicial y veo que ha habido mucho interés por participar. Al mismo tiempo, agradecerle a la persona del ministro Muñoz, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, su apoyo para coorganizar esta actividad. Ellos han sido muy dinámicos siempre en la cuestión de la introducción de tecnología y me parece que van a poder participar con un aporte muy, muy importante en este seminario. Además de todo el apoyo, por supuesto, logístico, mismo local, etcétera. Yo quisiera tomarme unos minutos solamente para darles alguna visión general sobre cuál es la perspectiva de CEJA en este tema, en el tema de la tecnología, que no ha sido un tema que hemos tratado sistemáticamente, sino hasta hace algún poco tiempo, digamos. Para los que no nos conocen, CEJA es una organización que es parte de la Organización de Estados Americanos, es un organismo técnico, autónomo, que está situado en Santiago de Chile. La Organización de Estados Americanos, como ustedes saben, está en Washington, estamos bastante lejos físicamente, y que nació hace ya 11 años, a partir de una decisión de la Asamblea General y de una segunda organización que se llama la Asamblea de Ministros de Justicia de las Américas, para apoyar técnicamente y sobre todo favorecer el intercambio de información en los procesos de reforma judicial en los países de América. Durante, yo diría, el tiempo que lleva de funcionamiento, nuestra función principal ha sido la de producir este intercambio de información, generación de evaluaciones sobre lo que está ocurriendo, intercambio de buenas prácticas entre unos países y otros, actividades de capacitación, básicamente en torno a lo que ha sido hasta ahora
el principal objeto de preocupación y actividad en materia de reforma judicial, que ha sido la reforma a la justicia criminal. De alguna manera este edificio simboliza, en el caso de Chile, pero si ustedes fueran a otros países de América verían algo semejante, la enorme transformación y cambios de práctica, la enorme inversión, los enormes cambios legales que ha significado la reforma a la justicia criminal. Ceja ha sido un partícipe muy activo de esa discusión, básicamente orientado a identificar los éxitos y fracasos y las buenas prácticas en materia de implementación de la reforma a la justicia criminal. Y yo diría que en general somos conocidos y nuestra principal actividad ha estado vinculada a esa temática. Pero hoy día nosotros creemos que hay una especie de cambio del eje de la discusión de la reforma judicial en América Latina. Y esperamos que en los próximos años este cambio se va a hacer mucho más patente. Es una discusión, yo diría que una nueva conversación y unas nuevas acciones están comenzando a tomar lugar en el conjunto de los países de América Latina. Y a mí me gustaría, como les digo, en 2 minutos decirles cómo nosotros vemos esa conversación y las dificultades que enfrenta. Y creemos nosotros que esta actividad y las demás que pensamos llevar adelante en el futuro en relación a la temática tecnológica, esperamos poder enmarcarlas en el contexto de esa discusión. Nosotros pensamos que el gran problema, de alguna manera, o el gran tema que está puesto frente a la reforma de la justicia penal para los próximos años, perdón, de la justicia en general para los próximos años, es la cuestión del acceso. O sea, lo que nosotros vemos es que hay una demanda muy fuerte de los ciudadanos de estos países que tienen conflictos de relevancia para sus vidas, que necesitan una resolución de parte del sistema de justicia en muchísimas áreas. En el área de familia, en el área del consumo crecientemente, en el área laboral, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la propiedad, el comercio, la actividad económica, frente a lo cual tenemos un sistema tradicional que presenta obstáculos muy importantes de acceso. En general, el sistema de justicia tradicional en América Latina ha sido lento, es formalista, es en general caro, requiere de contar con un abogado para poder litigar, es altamente tecnificado, lleno de elementos burocráticos que hacen, digamos, difícil para una persona que no tiene la información conocer cómo funciona. En general es una burocracia muy fuerte y que aparece bastante oscura desde el punto de vista del ciudadano en cuanto a sus métodos, a su funcionamiento. Y este problema de acceso es un problema muy agudo. Ahora, yo diría que hay 3 grandes, digámoslo así, temáticas que hoy día manifiestan su preocupación frente a este tema. Una son las políticas de acceso. En América Latina, nosotros hoy día vemos que casi todos los gobiernos están muy interesados y están desarrollando, en razón de responder a una demanda que existe, por favorecer el acceso. Y ahí uno encuentra que hay políticas de favorecimiento, por ejemplo, de los medios alternativos de resolución de conflicto, hay unas políticas de información, de brindar información a la población sobre el funcionamiento del sistema judicial, hay políticas bastante intensas en algunos países sobre provisión de servicios legales, organizaciones que favorecen la presencia de abogados y el acceso a los abogados de parte de distintos segmentos de la población. En algunos países hay sistemas de casas de justicia que en el fondo acercan a la población una combinación de este tipo de servicios de los que les he mencionado y así por delante. Por otro lado, hay otra conversación, desgraciadamente un poco apartada de la anterior, que es la conversación de las reformas procesales. Digámoslo así, de las reformas procesales no penales, porque la penal de alguna manera ya se ha hecho, ya está ahí presente. Y esta conversación es una conversación que, digamos, pone su acento en otras materias, ¿cierto? La vigencia del debido proceso, la dictación de nuevos códigos en materia procesal civil, procesal laboral, de familia. Aquí en Chile hemos tenido numerosas reformas. Hoy día estamos discutiendo una medioambiental, tuvimos una tributaria, etcétera, etcétera. Y yo diría que hay todavía una tercera conversación, también que tiende a ir por su propio canal, que tiende a tener sus propios actores, que es la conversación de la introducción de tecnología en el sistema judicial. En que están ¿cierto? Algunas personas que trabajan al interior de los sistemas judiciales, ha habido bastante inversión en los distintos países
hay empresas vinculadas a la temática que han ido cobrando una cierta especialidad. Y lo que nosotros percibimos y creemos que un poco nuestra colaboración o nuestra contribución en esta discusión tiene que ser de alguna manera, promover el tener una visión más integral de estas tres discusiones. Nosotros pensamos que la incorporación de tecnología, que sin duda es una de las grandes expectativas en términos de favorecer el acceso, para ser productiva, y creemos que los ejemplos que uno puede conocer y que son realmente importantes en términos de favorecer ese acceso, suponen una conexión muy fuerte entre estas tres discusiones. Es decir, que la incorporación de tecnología tiene que estar, digámoslo así, vinculada o concebida muy en conjunto y muy a partir de una comprensión unitaria con, por ejemplo, la reforma procesal. El diseño de nuevos procedimientos tiene que estar pensado no ya como, ¿cierto?, una discusión entre juristas que a partir de los procedimientos que conocen se imaginan cómo mejorarlos, en algunos casos cómo complejizarlos aún más, sino cómo la tecnología ofrece posibilidades de simplificar esos procedimientos, por supuesto, custodiando fuertemente los valores, ¿cierto?, de transparencia, de debido proceso, que cultiva, digámoslo así, la disciplina procesal, pero abriéndose a esa conversación y al mismo tiempo conectando todas las políticas de acceso con la reforma procesal y con la incorporación de tecnología. Por ejemplo, vemos que entre las prácticas más importantes de incorporación de tecnología que uno puede ver en el mundo comparado, normalmente en países más desarrollados, está fuertemente incorporada la cuestión de tener plataformas unitarias, donde el conjunto de servicios que el Estado provee, porque desde el punto de vista del ciudadano, al ciudadano no le importa demasiado si la página web o el lugar donde se le provee servicios del Poder Judicial es del Ministerio de Justicia, es del Registro Civil. Entonces, una de las cosas más importantes es que este conjunto de políticas de acceso, o sea, políticas de información, de oferta de servicios legales, está integrado. Muchas veces vemos en América Latina que los estados, uno conversa con, por ejemplo, gente de los ministerios de justicia y le dice, bueno, nosotros hemos avanzado mucho en proveer información, pero cuando tenemos que llegar al momento de demandar, nos encontramos con que el sistema judicial tiene otros procedimientos, no se ajusta a la lógica de la oferta que hemos venido desarrollando y tenemos que empezar en un proceso de tipo tradicional. O al mismo tiempo el Poder Judicial, que ofrece a veces, ha desarrollado muy buenas alternativas de opción tecnológica, esas alternativas de opción tecnológica están desconectadas de otros trámites que se requieren hacer en otras agencias, pero que desde el punto de vista del ciudadano son tan, digamos, complejos o le oponen tantas barreras como las que se han superado en el ámbito judicial. Entonces yo diría, desde el punto de vista nuestro, nosotros entendemos que esta temática, o queremos, o la perspectiva que probablemente no es la única, ¿cierto?, entendemos que esta discusión y la fuerza, digámoslo así, política, institucional, para avanzar, debe vincular la cuestión tecnológica con la cuestión del acceso. Creemos que es de ahí donde va a conseguir, ¿cierto?, su legitimidad social, eventualmente la posibilidad de entusiasmar a los gobiernos y a los parlamentos y a los grupos sociales, y al mismo tiempo conectarse con la cuestión de la redefinición de procedimientos, que es una discusión muy activa. En América Latina hoy día se están rediscutiendo procedimientos, se están dictando nuevos códigos, nuevas leyes que ofrecen la oportunidad de imaginar procesos judiciales en que la tecnología pueda cumplir una función central, modernizadora, de apertura, de facilitar niveles importantes de informalidad en los casos en que esto sea apropiado. Bueno, esa es nuestra perspectiva general. Para favorecer esta discusión nosotros tenemos planeado hacer una serie de distintas aproximaciones, incluso algunas de ellas en los otros niveles que yo les he mencionado, en la temática del acceso y en la temática de la reforma procesal. Ustedes van a ver que nosotros hemos preparado para esta ocasión algunas actividades específicas, básicamente la presentación de un índice de acceso de prestación de servicios a través de Internet que estamos discutiendo y que queremos discutir con ustedes, lo mismo que estamos haciendo un relevamiento de las políticas de incorporación de tecnología en algunos países de América Latina. Esperamos construir un instrumento más o menos sistemático que nos permita relevar esa información y luego aplicarla al conjunto de los países, que es una cosa que nosotros solemos hacer, es decir, obtener información y luego presentarla en términos comparativos. Nada más, de nuevo muy bienvenido.
espero que sea una muy buena discusión y muchas gracias. Bueno, agradecemos a ambas autoridades que han dado por inaugurado este seminario, esta primera parte de inauguración, y a continuación entonces pasaríamos a los paneles ya de discusión.